Y bueno, ahora tendría que conectarse Ale. Hola, ¿qué ¿Qué haces, tal? Ale? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien, che? ¿Vos? Todo tranquilo. Bueno, me Acá un poco alegro. tarde, pero bueno, ¿Todo todo tranquilo ahí en tranquilo. Alemania? Bien, che. Acá, repasando un poco de español para poder hablar un poco. Y ese bigote es muy No, viste, militar. ahora como. Nada, pasa que ahora como atiendo con barbijo porque es obligatorio, Claro. no se ve, así que no queda tan mal. Bueno, bueno, che, qué ¿Todo bueno, la tranquilo? verdad, muy bueno poder hacer esto, de poder empezar a hacer algo académico y también que sirva para los pacientes, ¿no? Bueno, sí, sí, esa es la idea. Bueno, por ahí, quería preguntarte primero, no sé cómo está la situación allá en Argentina con el coronavirus, la cuarentena, etcétera. En principio acá está medianamente controlado, si bien rige todavía la cuarentena, se está de alguna forma flexibilizando en algunos rubros. Ujú. Lo que es la tasa de infecciones marcó una meseta, pero bueno, obviamente también hay que ser prudente porque los números quizás no son del todo reales o no están procesados a tiempo, por decirlo de alguna manera, por la escasez de insumos y todo. Después el tema de infectados, la verdad, está siendo bastante controlado, los números no se dispararon, así que bien, incluso en los hospitales donde trabajo hay pocos casos, muy pocos, así que la verdad que eso es bastante bueno. Bueno, Allá en bien. Alemania, ¿cómo está todo? Y acá está bastante controlado. Alemania tiene una población de 80 millones de habitantes, o sea, el doble que Argentina, como para que des una idea. Eh, y en total hay 150.000 casos en total, pero de esos 150.000, más o menos 100.000 ya están curados, o sea, son anteriores. Bien, Y de estos, la tasa de mortalidad acá en Alemania es relativamente baja respecto a otros países. Acá hay algo más o menos de 5.000 muertos para 150.000 infectados en total, pero más o menos como para que te des una idea, el resto de los países, por ejemplo, Italia, España, Francia e Inglaterra, rondan cada uno en los 20.000 muertos por país, así que dentro de todo la realidad que se está controlando bastante bien. Por ahora, digamos, las medidas, o sea, la cuarentena acá nunca fue por ahí tan estricta como en Argentina. Eh, Acá se permite, por ejemplo, salir afuera, pasear y demás, siempre manteniendo una distancia, por ejemplo, de 1 metro. No permiten hacer picnic o fiestas en el exterior, obviamente, pero sí pasear, andar en bicicleta, correr, que eso siempre estuvo permitido, pero siempre manteniendo una distancia y máximo de 2 personas. bien, bárbaro, bárbaro. Así que bueno, sí, uno de los primeros temas por ahí de la charla esta, o la idea era ver, o sea, o charlar, discutir un poco eh, acerca de, digamos, qué cosas se están haciendo en cuanto a cirugía, por ahí neurocirugía o por ahí neurocirugía de columna, que es lo que más hacemos acá en estas épocas, digamos. Porque la realidad es que en todos lados, no solamente, bueno, acá, allá y en todas partes del mundo, todo el sistema sanitario es como que se adecuó, está un poco restringido como para reservarse las camas, digamos, la disponibilidad de medios para un potencial, digamos, brote excesivo, digamos, con mucha cantidad de casos, como por ejemplo, por ahí pasó en Italia, que los agarró por ahí un poco, no sé, desprevenidos, pero el sistema de salud como que en algún momento se desborda, entonces la tasa de mortalidad sube mucho porque no da abasto, digamos, los lugares, las camas físicas en terapia intensiva por ahí. No sé en Argentina qué cosas se están operando en cuanto a columna, por ejemplo. Mira, la verdad que en Argentina, en principio cuando surgió todo esto se frenó, duró un par de días hasta que se decidió frenar
se mantuvo solo lo que es la resolución de patología quirúrgica de urgencia y en algunos, todo lo que es en el ámbito privado, esto duró algunas semanas y ahora, esta última semana quizás, está empezando a reactivarse toda la que es la parte de consultorio, que antes, hasta la semana pasada, estaban suspendidos completamente, y están empezando algunas que otra patología que son quizás oncológicas o patologías que son degenerativas y que están con algún tipo de déficit neurológico. El paciente, bueno, se está tratando de darle prioridad, Ujú. obviamente teniendo en cuenta los riesgos que corren el procedimiento, tanto para el equipo quirúrgico como para lo que es el paciente, ¿no? Ujú. En algunos lugares lo que estaban, esta semana también se habló, e incluso se está instalando, es el uso de los test rápidos a través de PCR para diagnosticar COVID. En algunos lugares se hace en forma electiva para el cirujano y para el paciente, y en otros lugares se hace en forma estrictamente obligatoria. Sí, hoy casualmente hablaba con un colega que me comentaba que en el hospital donde trabaja él, que es privado, se hace el día anterior, se hace el test rápido por PCR a todo paciente que tenga indicación quirúrgica. Y Ujú. esa es la idea. Después, bueno, todo lo que es programado y que se denominan cirugías electivas, se trata de posponer al máximo posible, teniendo en cuenta toda esta situación de la pandemia. Ah, bueno. Y con respecto a la indicación, digamos, de cirugías digamos, los criterios son similares, digamos, en el ámbito privado y público, o hay alguna diferencia en cuanto por ahí la disponibilidad y demás. No, la realidad es que en el ámbito público se frenó prácticamente todo, incluso se trata Mm. de no operar o operar en casos extremadamente urgentes. Es un Claro. poquitito más flexible, podríamos decir, en el ambiente o en el ámbito privado, pero bueno, Ujú. hay esa pequeña y sutil diferencia, pero bueno, también porque quizás lo que es la parte pública tiene que responder con mayor énfasis ante una necesidad por la pandemia de camas y de pacientes internados. En cambio, por ahí Claro. la parte privada es más limitado y no tiene tanta obligación o no es tan estricta la obligación de respuesta ante la pandemia. Claro. Claro. Así que bien. Sí, Allá sí, el acá, sistema por de salud, ejemplo, no, acá en realidad el sistema de salud funciona por ahí un poco diferente que en Argentina. Acá todo el sistema es un poco más homogéneo, por decirlo de alguna forma. No hay tanto esa distinción entre público y privado, porque los pacientes, digamos, en realidad todos los pacientes tienen, como entre comillas, digamos, la misma obra social. Entonces todos acceden a cualquier clase de sanatorio en principio. Eh, por ese motivo, digamos, la realidad es que eso obviamente tiene pros y contras. La contra es que, digamos, como muchos sanatorios funcionan como funcionaría en Argentina un sistema privado, el gobierno, digamos, viendo que se venía este problema, ordenó, digamos, suspender todas las cirugías programadas, todas las cirugías selectivas, y para dejar, digamos, disponibles las camas y los respiradores en caso de alguna urgencia. Es más, hubo, digamos, hay como una obligación de todos los días dar como un parte, digamos, un informe diario de cuántos respiradores disponibles hay, tanto en las clínicas como en los hospitales, como también en los lugares que hacen cirugía ambulatoria, por ejemplo, también tienen la obligación de certificar, digamos, a ver cómo es digamos, cómo está el estado de los respiradores, si fueron ocupados, si funcionan o no. En principio, acá el sistema como que nunca llegó a desbordarse, por ahora por lo menos, y si por ese motivo, digamos, las cirugías, digamos, que se están haciendo son solamente las cirugías de urgencia o las cirugías que por ahí no pueden esperar más de, no sé, 2 o 3 meses, digamos, en su resolución. Por ejemplo, las cirugías oncológicas. Por ese motivo, digamos, en realidad nosotros ahora en este momento, más o menos hasta el 20 de mayo, o sea, 20 y pico días más o casi un mes más, o sea, están canceladas todas las cirugías programadas directamente. De ahí en más está en veremos, digamos, pero de por sí no se pueden programar cirugías por el momento. No sé, por ahí uno de los primeros temas es por ahí ver
tanto en neurocirugía, digamos, en cirugía de columna, no sé, en Argentina, qué cosas están pudiendo operar o qué clase de criterios usan para indicar una cirugía en estos tiempos, digamos. Sí, básicamente nosotros quizás apuntamos más, hablando siempre de columna, ¿no? A la patología que puede generar algún dolor invalidante, que el paciente obviamente ya probó con tratamiento médico, llámese vía oral o intramuscular o algún tipo de bloqueo, y esos casos también que presenten algún tipo de déficit motor, en el cual obviamente corresponde una urgencia y no se lo puede dilatar demasiado, tomando los recaudos obviamente para cualquier caso sospechoso. Bueno, obviamente uno toma la decisión de llevar a cabo la cirugía y explicándole también al paciente el riesgo elevado por la situación de público conocimiento que estamos viviendo. Ujú. Ok. Sí, acá también, digamos, la realidad es que digamos, las cirugías, digamos, yo estoy en un centro por ahí que hace más cirugía de columna, más de tipo por ahí degenerativo, digamos, y en ese caso, digamos, o sea, la indicación de cirugía es bastante limitada, igual aún así hay pacientes, porque la realidad es que, por ejemplo, acá los criterios son, o sea, pacientes que tienen un déficit motor, con un déficit de fuerza de 3 o menor, o sea, quiere decir que por ahí no pueda realizar, digamos, una actividad normal con esa fuerza, o pacientes bueno, pacientes obviamente oncológicos tienen prioridad, o pacientes también que tienen por ahí dolores invalidantes y digamos, no pasan, digamos, el tratamiento conservador. En cuanto al tratamiento conservador, bueno, acá también se hace más o menos similar a lo que se hace en Argentina, digamos, siempre es tratar de hacer una terapia medicamentosa, ya sea bueno, con analgésicos comunes o con opiáceos como tramadol, por ejemplo, y demás. Después acá, nosotros en el lugar donde trabajamos en conjunto con un especialista en dolor, que por ahí los casos que funcionan con el tratamiento médico, pero requieren más tiempo de tratamiento, por ahí que esos son medicamentos por ahí a largo plazo tienen muchos efectos adversos, por ahí el dolor hace otros abordajes con otras drogas, por ejemplo acá pregabalina, gabapentin, todo ese tipo de antineuríticos los usan más los especialistas en dolor, porque también tienen otras regulaciones un poco más estrictas por ahí que en Argentina. Después de tratamiento físico, digamos, la realidad es que la mayoría de las praxis se llaman acá, digamos, los lugares de rehabilitación la mayoría están cerrados o solamente para casos muy extremos o muy puntuales. Y los centros de rehabilitación grandes funcionan, pero con turnos muy, digamos, distanciados en el tiempo. Así que bueno, esa es la indicación de ahora. Y bueno, en cuanto al tratamiento del dolor pues, un poco más invasivo, eh, están haciendo por ahí bloqueos que se hacen por ahí un poco más rápido en Argentina que en Argentina. Radiofrecuencia también hacen, ¿no? Sí, acá hay dos equipos diferentes, usan un equipo de radiofrecuencia, que igual el principio es el mismo, digamos. Digamos, es con una aguja, digamos, lesionar algunas de las terminaciones nerviosas de las facetas articulares o de la articulación sacroiliaca, por ejemplo, y se usa o radiofrecuencia, que es con un aparato especial, o con una cosa que se llama termodenervación, que funciona con electricidad, digamos, algo similar a un electrobisturí, un aparato por ahí un poco más sencillo, más fácil de usar. Así que, bueno, no sé qué más me había preguntado. No, si usaban el Y, mismo sistema de radiofrecuencia que nosotros para los bloqueos, ya sean químicos o por radiofrecuencia, a ver si estaba más o menos al igual que nosotros. sí, el bloqueo químico, digamos, el bloqueo medicamentoso es muy similar. Usamos, depende de los pacientes que sean diabéticos o no, se utiliza algún derivado de cortisona o no. Y los pacientes que son diabéticos usan solamente algún anestésico como bupivacaína o algo similar. Y por ahí una diferencia que hay es que acá en los bloqueos periradiculares se usa más dexametasona y para los otros bloqueos se usa
algún corticoide más, más en cristal que dura más tiempo, pero es una decisión por ahí un poco más técnica, digamos. Bien. Así que sí, no sé yo allá, aparte de, yo vi hoy que subiste una cifoplastía, digamos, Sí. ¿qué otras cirugías se están haciendo de urgencia en cuanto a columna, por ejemplo, en los últimos días? Sí. Mira, estamos apuntando más que nada, como te había dicho anteriormente, compresiones nerviosas que generen algún tipo de dolor que sea invalidante, que veamos que el paciente ya no tolera con el tratamiento conservador. Y por otro lado también, bueno, las compresiones a nivel medular. Casualmente tenemos un caso dentro de unos días, es una chica joven con una compresión medular, también con signos deficitarios, con mucho dolor. La veníamos postergando con todo este tema de la pandemia, hizo tratamiento conservador, pero ya no tolera más. La vi esta semana en consultorio y básicamente no tolera más, así que ya tiene la indicación quirúrgica y está en el planeamiento, así que en los próximos días Bien. seguramente tengamos que operarla. Y en cuanto al planeamiento, porque por ejemplo acá en Alemania cada clínica tiene como su sistema de prótesis que es propio, digamos, del lugar y uno usa, digamos, prótesis libremente y después eso se factura, digamos, una vez que uno ya lo usó. Allá en Argentina por ahí se trabaja más con ortopedias que llevan el material, ¿eso está funcionando normalmente o toman Sí, alguna medida especial por el coronavirus? no, básicamente se hace, bueno, el pedido de presupuesto y se hace la solicitud de la prótesis y la verdad que están respondiendo bastante bien, las ortopedas responden bastante rápido y se puede operar en tiempo y forma el paciente. Es raro, son casos excepcionales que a veces sí, como siempre nos ha pasado, trabajando con vos ya nos pasó anteriormente, que alguna prótesis se demora un poco más, pero bueno, son casos puntuales y no es el común denominador, la verdad. Por lo general responden bastante bien y se puede operar, la verdad, en tiempo y forma. Bueno, y en quirófano, ¿qué medidas están usando actualmente? Digamos, más allá me dijiste por ahí se iba a instalar ahora el tema del test rápido con Sí, PCR, ¿te toman alguna otra medida? sí, O bueno, sea, en cuanto al equipamiento, está el test rápido que se hace el día anterior al procedimiento quirúrgico y bien, después dentro del quirófano el procedimiento, lo que se hace, las medidas que se tomaron es que la parte del trabajo anestesiológico, todo lo que es la inducción y la intubación, está solo el anestesiólogo si tiene un técnico, con el técnico o con la circulante y eventualmente una vez que ya está intubado el paciente, ahí recién ingresa el equipo quirúrgico y la instrumentadora para lo que sea el armado de la mesa y el posicionamiento del paciente. En cuanto al equipo de protección personal, se usa, la realidad es que no todos los establecimientos cuentan con el equipo máximo o ideal, pero bueno, se trata de tener el estándar mínimo, por decir, barbijo 3M N95, encima el barbijo quirúrgico, unas gafas, una máscara también de protección facial, la doble cofia, la doble bota, los camisolines con el delantal hemorrepelente, sería más o menos lo que estamos utilizando. La verdad es bastante incómodo, mucho más para columna, porque uno bien. utiliza chaleco plomado también para el tema de los rayos. Hay que también tener en cuenta que no se estaría utilizando también lo que es la parte de circulación de aire acondicionado y eso, porque se está comprobado que aumenta el riesgo de difusión del virus. Así que la verdad es un poco más engorroso, pero son las medidas de protección tanto para nosotros como para el paciente que tenemos que tomar. Ahí preguntaron en los explicadores qué tan rápido es el test ese de PCR o más o menos si puedes explicar por ahí un poquito más Mira, cómo se dependiendo del hace. lugar, se toma 24 horas antes o en algunos lugares 48 horas, pero es un test rápido que Ujú. depende del lugar donde lo procese. En uno de los Bien, establecimientos que yo trabajo, que es privado, tarda 48 horas porque lo manda a procesar afuera, y en otro de los lugares, que bueno, casualmente era este hospital privado que te había comentado, lo procesan de un día para el otro. En realidad lo deben de tener, calculo que en el momento, pero bueno, se le pide el día anterior al paciente para poder hacer el procedimiento quirúrgico al día siguiente. ¿y eso lo paga el paciente, lo paga la obra social? ¿Cómo lo está manejando?
Mira, en algunos casos sé que los paga el paciente, se lo dan en los casos que son de forma electiva, los paga el paciente. En los que son Ah, en bueno. forma obligatoria, ahí desconozco cómo será el manejo en cuanto al pago o no del estudio. Ah, bueno, está bien. Sí, Allá en acá, Alemania, y acá ¿escuchaste que se haga PCR? sí, acá se hace PCR, digamos, y está el otro test rápido que es el test de aplicación de partículas, se llama, que es Sí, el test más común, digamos. Acá en Alemania se hacen millones de tests, en realidad se hace desde el principio de la pandemia, se están haciendo entre 500 y 700 mil tests en total por semana, que es un número bastante grande, obviamente que es algo sumamente costoso, pero digamos, acá digamos sí, se testean todos los pacientes que van a cirugía, sí, eh, y después, en cuanto al equipo de protección personal, en general acá, por ahí yo veo que no se toman tantos recaudos como se toman en Argentina. Por ejemplo, nosotros usamos las gafas ya normalmente y digamos, si los pacientes acá se anestesian siempre en una sala de preanestesia por claro. una cuestión de velocidad, digamos, o sea, acá muchas veces el quirófano, digamos, o sea, el paciente entra a la sala de cirugía ya anestesiado y después se va directamente a la sala de recuperación todavía intubado y ahí se realiza la extubación porque en realidad hay más medios, digamos, en caso de que haya algún problema o algo para extubar el paciente. Entonces, Claro. ese problema, digamos, de la vía aérea dentro del quirófano no estaría. Igualmente, los quirófanos todos tienen flujo laminar, que significa que el aire, digamos, como que entra desde arriba y sale por abajo, por el piso, entonces, de ese modo, en teoría, las partículas de aerosol no serían tan riesgosas, pero bueno, el resto del equipo es el equipo tradicional, ¿no? Usamos por ahí en una época cuando se usaban, cuando había por ahí las pandemias de HIV y demás, en este caso antes se usaban otro tipo de equipamientos diferentes, acá por lo menos se usaban nuevos, no se podían en general. Bien, perfecto, perfecto. Y, y después, ¿qué más te iba a preguntar? No sé allá si ahora, digamos, o sea, las cirugías que están haciendo son las mismas, digamos, de urgencia o hay alguna variación en cuanto, digamos, a el tipo de procedimiento. Por ejemplo, ¿qué están haciendo para una hernia de disco, por ejemplo? Mira, la idea en principio, el primer objetivo cuando planteamos una conducta quirúrgica, digamos en el contexto de la pandemia, es minimizar el tiempo quirúrgico, ¿sí? A lo máximo posible, para minimizar de esa manera el grado de exposición del equipo y del paciente. Eh, por otro lado, sí, obviamente para la patología de columna, bueno, como bien sabés, tenemos desde disectomías simples, microdisectomía, hasta fijaciones. La verdad bueno, eso lo vamos variando y va de la mano de la necesidad del paciente. Por ahí hay pacientes que a veces cuando uno le explica que tenemos que operarlo de la columna, ya sea por una ciatalgia, por un déficit neurológico o lo que sea, uno lo primero que explica es dónde está el problema, qué es lo que le está generando ese problema, y después, bueno, las distintas técnicas, que esas técnicas, cada una es adecuada para cada paciente, ¿sí? Obviamente no es lo mismo un paciente joven con una ciatalgia, con una hernia de un solo nivel, que un paciente con un canal estrecho multisegmentario de más de 60 años, nos cambia la conducta, ¿sí? Y el uso no de fijación, eso la verdad que bueno, lo vamos viendo acorde a distintos parámetros que vamos observando en las radiografías, en la tomografía y en la resonancia, y en base a eso definimos qué grado de complejidad y de uso de materiales de ortopedia van a ser necesarios para cada caso. Bueno, bien, bien. No, acá en realidad, digamos, se hace, digamos, la técnica, digamos, de elección, por ejemplo, para una hernia de disco es muy similar a Argentina, es la microdisectomía, digamos, esa sigue siendo la técnica que más se usa, digamos, en frecuencia. En el servicio que yo estoy se utiliza, digamos, también la técnica endoscópica. La realidad es que los resultados son muy similares, pero, digamos, por ahí la técnica endoscópica lleva un poco más de tiempo, pero tiene un tiempo por ahí de recuperación posoperatoria, pero un poco más rápido. Bien, Y para algunas cosas, digamos, digamos, es menos invasiva que una cirugía convencional.
Eh, Después, por ejemplo, el tiempo posoperatorio, acá no varía mucho porque por una cuestión legal, digamos, acá los pacientes están internados por lo general un mínimo de 4 días a 6 días, dependiendo del procedimiento. Eso es algo ya medio estandarizado acá en toda Alemania. Por ese Claro, esa es motivo, una gran diferencia con respecto a nosotros, que tratamos de mm, que estén 48, 72 horas y bueno, si vemos que viene con muy buena evolución, ya a las 48, 72 horas uno ya le da el alta al paciente, evitando prolongar la estadía en el hospital para minimizar también el riesgo de infecciones. Pero bueno, es una diferencia importante que está bueno conocerla desde el punto de vista médico-legal también con el país de Alemania, sí, sí. Sí, acá en general, digamos, eso yo creo que tiene como pros y contras, como todo. como todos, Digamos, sí. por un lado, las contras que nosotros tratamos de evitar siempre, que es que el paciente se infecte adentro de la institución. Eh, digamos, eso es una contra, digamos, pero la realidad es que acá las infecciones intrahospitalarias son extremadamente bajas, la realidad. Hay infecciones como en todos lados, pero la realidad es que la tasa de infección es muy baja. Eh, pero por otro lado, uno también por ahí tiene mejor controlado al paciente en cuanto al dolor y demás postoperatorio. Eh, entonces, de esa forma, digamos, es como que, digamos, no es lo mismo por ahí el paciente que está todo el tiempo acostado, digamos, o haciendo kinesiología eh, postoperatoria inmediata, que el paciente que por ahí está en la casa, que hasta que consigue un turno para ir a kinesiólogo, o, digamos, se moviliza, o tiene que estar acompañado y Sí, demás, sí. por ahí en la casa tiene riesgo yo, por ejemplo, de caerse, La, y por ahí ese tipo de cosas es como una la situación contención lamentable. médica también el control de la herida, que es es bastante importante Sí, eso, ¿no? La verdad que está bueno que esté sí, tanto sí, tiempo ahí internado también. Tiene ese sí, pro. sí. Sí, acá para eso lo del control de la herida es muy importante porque por ahí acá en- en Argentina generalmente se sutura la herida de piel con diferentes tipos de puntos, pero acá por lo general o se utiliza más el listoacril, que en Argentina, bueno, es la gotita, digamos, pero bueno, en forma médica, para pegar la piel en cirugías de columna, sobre todo en cervical, se pega casi siempre. O se usan, se llama Trips, que es como una especie de curita, digamos, un poco mejor de 3M, que se usa también para fijar la piel y eso a veces se despega o tiene algunos problemas, entonces eso se sigue un poco mejor cuando el paciente está internado, digamos. Claro. Sí, sí, sí. Hay un control más cercano. Sí. Así que bueno, sí, esas son más que nada las diferencias, pero la realidad es que acá, digamos, digamos, se están haciendo cirugías, pero como te digo, todas cirugías con un, digamos, grado máximo de urgencia, digamos. Por ejemplo, esta semana se operaron 3 hernias de disco, pero con una real, digamos, parecia, digamos, un déficit motor severo. La semana pasada se operaron dos pacientes con síndrome de cola de caballo, por ejemplo la, la compresión medular a nivel de L1, T12 más o menos, con pérdida de esfínteres y todo, digamos, esas son cirugías por ahí de urgencia que se operan en el día por lo general. Está Así bien. que, no sé, ya en las últimas semanas, qué días, alguna otra cirugía que hayan hecho en los últimos días o algo en particular. Mira, tuvimos esa CIFO que publiqué las imágenes. Después tuvimos un tumor de un ángulo ponto cerebeloso, que es un tumor que está localizado acá atrás, para los que no saben. Y después, bueno, tenemos el programa de esta hernia también que te conté, una hernia dorsal, bueno, está con bastante déficit la paciente, así que bueno, la idea era operarla a la brevedad. Estamos esperando terminando en realidad el planeamiento quirúrgico y esperando la autorización del procedimiento. Bueno, Así que bueno. bueno, Fabi. Bueno, che, yo decía por ahí la semana que viene hacer por ahí una charla similar, por ahí con algunas técnicas quirúrgicas por ahí en particular que son relativamente nuevas, digamos, la mayoría están acá y están también en Argentina, pero que por ahí tienen alguna indicación como muy estrecha, por decirlo de alguna forma, o muy puntual. Por ahí algunas cirugías, por ahí, por ejemplo, de endoscópicas que se usan en columna, o algunas artrodesis por ahí un poco nuevas que están en revisión ahora en este momento, por ahí estaría bueno comentarlas, me parece. Dale, 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 sí, sí, me parece bien. La idea de este vivo en realidad
era más que nada que bueno, la gente que no es neurocirujano, no es traumatólogo, cirujano espinal, entienda un poco sobre, bueno, más allá de que estuvimos hablando del coronavirus y de la pandemia, entienda un poco de la patología de la columna, quizás ver cuándo hay que ir a la consulta y qué tipo de técnica también estamos viendo. La idea de estas charlas es ir explicando con un vocabulario simple que la gente entienda y pueda aprovechar y, bueno, sacarse dudas, hacer consultas y eventualmente, bueno, si necesitan ya después una consulta médica en un consultorio, estamos de brazos abiertos esperando. Bueno, listo. Bueno, Fabi, que Dale. tengas buena noche y nos Bueno, vemos. igualmente, saludos por allá. Chau, chau. Chao, chao.